o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del regreso de Yeshua ya llegó, y que nadie los engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No recuerdan que yo les hablaba de esto cuando aún estaba con ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno, porque el plan secreto de la maldad ya está en marcha, solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Entonces se manifestará el impío, a quien Yeshua destruirá con el espíritu de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Bendito el nombre de Jesús. Entonces encontramos que Dios tiene un propósito con la raza humana. Y por eso, o por este propósito, es que Pablo escribe la carta, o escribe en la carta a los tesalonicenses, que con el caso del regreso de nuestro Señor Yeshua no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Por el propósito de Dios. Y así encontramos que el ser humano también tiene un propósito tratando de tapar el propósito de Dios. Y se estimulan o se proclaman ellos mismos dioses, haciéndose pasar por Dios y que hacen las cosas para recibir honra y honores de sus seguidores o de los seres humanos, y andan en contra de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces miramos que la venida de nuestro Señor Yeshua no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Cuando habla de apostasía, habla de apostasar o de echar atrás algo que era realidad para tener algo falso. La apostasía se encuentra en las Escrituras como la cosa más terrible en el ser humano o en los últimos tiempos que tenemos, que el ser humano se aparta de Dios para hacer su propia voluntad o sus propios deseos y cambian la gloria de Dios por la gloria de los seres humanos o la gloria a objetos terrenales. Entonces a veces miramos, cuando hablamos de apostasía, pensamos que es algo lejos, que algo que no se sabe, y encontramos que la mayoría de las religiones han apostado de la fe en Yeshua. Porque cuando hablamos de la fe, no, ellos tienen fe en sí mismos, fe en su religión, fe en su economía, fe en cantidades de cosas, porque fe es creer en algo. Pero cuando hacemos la diferencia, fe en Yeshua es creer a lo que Él ha ordenado y todas las promesas que Él ha dado y los mandamientos o decretos que ha dejado para poder alcanzar sus promesas. Que a veces nos confundimos. Solamente, hermano, tenga fe ya, pero ¿en qué voy a tener fe? Por eso ayer le estaba predicando qué ley es la que guardas. O sea, ¿en qué es que tú tienes fe? Tú tienes fe en el grande grupo religioso, en la grande corporación o empresa que está bien organizada y que domina en una parte de un país o del mundo, o verdaderamente has creído en el plan de salvación y estás haciendo lo correcto para poder ser salvo. ¿Estás luchando para entrar en el reino de Dios o estás luchando para entrar a una iglesia dominada por un grupo religioso y asignada por un Estado a predicar o anunciar lo que a ellos les conviene? A veces pensamos, no, hermano, pero yo tengo muchos años de estar aquí. Es cierto, hermano, la información se vuelve a veces en nosotros como casi que un mandamiento, cuando nosotros nos da miedo afirmar lo que queremos o conocer la verdad. Cuando habla de este caso que tiene que manifestarse
el hombre pecado, pero primero tiene que manifestarse la apostasía. Entonces miramos qué es apostasía: dejar de anunciar el reino de Dios por anunciar reinos terrenales, y entre comillas hablamos de Dios. Son cosas que a veces ni nos damos de cuenta. Y en esto he encontrado muchos neófitos o que no tienen conocimiento. Y me dijo: pastor, pero ¿cuál es el problema si todos hablan de Dios? Todos hablan de Dios. El problema cuando yo escucho hablar de Dios sin conocer al Dios creador de los cielos y la tierra, el que ha prometido este plan de salvación, entonces yo todo lo califico igual. Allá hablan de Dios, acá hablan de Dios. Entonces, por falta de conocimiento, nosotros no conocemos la verdad o no sabemos discernir entre el bien y el mal. A veces el mal nos parece bueno. Somos, como dice Pedro, como niños fluctuantes, o sea, niños en peligro de ser jalados para cualquier parte, llevados por cualquier viento de enseñanza o por cualquier enseñanza que les parezca bonita. ¿Por qué? Porque no hemos conocido el bien y el mal, o no tenemos el conocimiento claro para discernir entre el bien y el mal. Y cuando no hay ese conocimiento en nosotros, no tenemos la oportunidad de ser salvos. Y si miramos el conocimiento, usted lo puede comparar con el conocimiento terrenal. Si, por ejemplo, un mecánico escucha sonar el carro y ese carro está mal, y el que no sabe nada, no, suena hasta bonito, me gusta el sonido, suena bien, yo no le veo nada. O de pronto llega y le dice: esa marca de carro es mala. Dice: para mí todos los carros son iguales, todos andan y necesitan un chofer. O sea, falta de conocimiento. Pero nosotros miramos que la falta de conocimiento terrenal, más o menos la conocemos, pero no la falta de conocimiento espiritual. Por eso en la manifestación del inicuo, que no se ha manifestado, ahorita estamos con una guerra terrenal entre seres humanos contra seres humanos, impulsados por espíritus engañadores que se han dejado engañar y andan engañando a muchos. Cuando se llegue el tiempo de la manifestación del falso profeta que se va a postular como Dios, ya es algo que nosotros no deberíamos esperar, porque dice que hay un poder que lo detiene todavía. Y mientras esté el poder de Dios sobre su iglesia, no sobre todas las iglesias, porque las iglesias de los hombres no tienen el Espíritu de Dios, porque no le pertenecen a Dios. Dios dirige a su iglesia por su Espíritu que ha puesto en ellos. Y por ese mismo Espíritu es que los va a llamar, porque la Escritura está clara en decirlo: y el que no tenga el Espíritu de Jesús no le pertenece. Y sabemos que Jesús es el Espíritu. O si hablamos de Jesús, es Dios manifestado en carne. Dios es Espíritu y se manifestó en carne. O sea, ¿quién es? No ha cambiado ni ha mutado. Ha tomado una forma, como se dice, humana, no para dividirse, sino para manifestarse o para hacerse visible. Porque a veces no entendemos la palabra manifestar. Porque muchos tratan de tapar una mentira con la otra cuando leen en la Biblia Reina Valera, que es una de las que trae eso, dice: y tres son los que dan testimonio en el cielo: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchos dicen: no, no, esas son las manifestaciones de Dios. No se puede tapar una mentira con otra. Dios se ha manifestado de una sola manera. Cuando hablo de manifestar, hablo de hacer visible. Se hizo visible de una sola manera. Porque Dios es espíritu y un espíritu no es visible. Y si miro, Dios es espíritu y es el Padre de la creación. O sea, espíritu y Padre es lo mismo. O sea, ¿cuál es la manifestación de Dios? Como hijo, o en la manifestación como hijo entre la raza humana, que allá es donde se cuenta como el Hijo de Dios. O sea, esa manifestación es única y muchos fueron testigos oculares de esto. Pero la gente a veces se lleva más a el predicador cuando grita, salta y dice una mentira, pero la gente está creyendo en todo porque hemos aprendido a ser manipulados por el ser humano. No hemos aprendido la verdad. No queremos conocer a Dios. Estamos como el pueblo de Israel.
ve tú Moisés y habla con Dios. Nosotros no somos capaces de eso. O sea, no queremos conocer a Dios. Y hay muchos que dicen, no hermano, si Dios es así, no me hable de eso, no quiero saber. ¿Por qué? Porque no queremos conocer a Dios, no queremos conocer el bien y el mal. Entonces, en este caso encontramos que estamos evadiendo el propósito de Dios para seguir el propósito de los seres humanos y van para adelante. Ahorita la mayoría de seres humanos manejan su grupo religioso y le dicen lo que quieran, que ya creyeron. Si el pastor le dice cásese con ella, eso es el siervo de Dios lo que dijo. Y muchos, para poder suplantar todavía el poder que han tenido sobre la humanidad, dice, y hermano, esa es la voluntad de Dios, que usted haga esto y esto. Hermano, Dios me habló. O sea, que están metiendo a Dios para asustar a alguien que Dios nunca le ha dicho nada. Si Dios dijera, hermano, usted tiene que ir al grupo religioso y su pastor le busca mujer. No, dice, el que haya mujer hará el bien. El que busca, o sea que yo soy el que tengo que buscarla. Pero a la gente le gusta así las cosas más fáciles. Vivir engañados y dejándose engañar. Entonces, en este propósito que se ha propuesto Dios con la raza humana, voy a leer aquí un texto en Efesios capítulo 1, del verso 9 en adelante, y dice así: nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Jesús, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él. Cuando a veces miramos ese propósito, nosotros decimos, va a reunir las cosas en Jesús. ¿Es que Jesús es otro fuera de Dios? No, Jesús es un plan de Dios. O Yeshua, la manifestación en carne, es un plan para salvación. Y Él va a reunir todas las cosas en ese plan de salvación o por medio de ese cuerpo humano que Él tiene. Va a reunir todo o va a hacer todas las cosas por medio de... Por eso digo, ¿a quién va a recibir la iglesia? Dios la va a recibir con ese cuerpo. ¿Con qué cuerpo va a venir a salvar a Israel? Con el mismo cuerpo. ¿Con qué cuerpo va a juzgar en los tiempos del fin? Con el mismo. O sea, todas las cosas reunidas a un Dios que es espíritu en esa manifestación en carne, en ese cuerpo o en esa forma que hizo en carne, que ahora es un cuerpo glorioso. Encontramos, esa es la forma de reunir todas las cosas en Yeshua o en esa manifestación en carne. Porque a veces lo decimos, si las reúne allá, porque va a dejar esto acá. Por falta de conocimiento decimos, no, es que eso es diferente, pero no. Encontramos, Dios no se dividió, se manifestó, se hizo visible en un cuerpo de carne. Que no lo dejó botado con la muerte, sino que lo levantó, se glorificó y está en el cielo, como dice Pablo. Y este Jesús o este cuerpo de Dios es necesario que sea retenido en los cielos. ¿Hasta qué? Hasta que se complete el número de los gentiles. O sea que hay un tiempo y un número. O sea, el propósito de Dios es de tomar de entre los gentiles un pueblo para su honra y su gloria. Y tiene número y tiene tiempo. Nosotros somos los que no hemos entendido de que tiene un tiempo y es un número. Cuando se complete, pues se terminará este propósito de Dios y vendrá otro propósito de Dios. El otro propósito es salvar a Israel, que encontramos que no nos competiría en estos tiempos predicar de algo que no es para nosotros. Y estamos, como dice, dejándolo de nosotros y predicando lo que no es de nosotros. Como muchos están predicando el milenio y se fueron para el plan que le toca a Israel y ellos están acá. O sea que ni entran en el reino de Dios ni entran en el plan de salvación en el milenio. O sea que son cosas que nosotros no debemos de tratar de tomar lo que no se puede, porque todo tiene su tiempo. Así como no se ha acabado el tiempo de la salvación de los gentiles, así no ha llegado el tiempo para el milenio. Y yo no puedo tener lo que no ha llegado. ¿Cómo yo decir yo es que ya yo soy salvo? No, es un plan de salvación. Mientras habitemos en este cuerpo hay peligro de perdición. Cualquier rato lo podemos perder, pues debemos andar con temor y temblor ante este plan de salvación que Dios nos ha dado en medio de este mundo perverso. Pero yo no puedo decir que ya lo soy. Estoy en el plan.
y después de muerto todavía no lo soy. He asegurado el plan de salvación. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser transformados a un mismo tiempo. Entonces, cuando hablan de que los muertos en Yeshua no precederán, o sea, no irán primero que los que ya durmieron o los que murieron en Jesús, cuenta que ellos recibirán cuerpo primero. Y después nosotros los que vivimos seremos transformados y subimos y nos encontraremos con ellos en las nubes, en el aire o en el cielo. Que muchos tratan de voltear, es allá. Si digo nubes porque tan alta y si digo cielo porque es en el infinito, pero nos vamos a encontrar es allá. Por eso se necesita el Espíritu de Jesús para poder levantarnos el día que nos llame, si estamos vivos. Y si estamos muertos, si murió sin el Espíritu de Jesús, no va a ir al seno de Jesús o al seno de Abraham o al seno del descanso. Entonces, no se cuenta como resurrección porque no es una resurrección, es el levantamiento de la iglesia de Jesús. Muchos la cuentan como resurrección, pero no se cuenta en las escrituras como resurrección porque en Apocalipsis aparece la primera resurrección. Aunque no voy a hablar de resurrecciones hoy, porque hoy solamente voy a dedicar un tiempo a el propósito de Dios con el ser. ¿Cuál es el propósito? Cuando dice tomar de los gentiles su pueblo para su honra y su gloria, ¿para qué nos necesita? Jesús mismo en el tiempo, los días de su carne, cuando estaba hablando con una mujer en Samaria. Porque dice, estaba hablando con la mujer samaritana, de no, con una mujer en Samaria. También la mujer samaritana. Es lo mismo. Y encontramos que él dice, ¿qué es lo que vino a buscar? Cuando ella le dice, pero vendrá el caudillo que nos va a salvar. Vendrá lo que Dios ha prometido, el rey prometido. Porque muchos lo tienen por ungido, pero es la promesa de Dios. Dios le había prometido un rey o un caudillo o un príncipe que iba a salvar a Israel. Que muchos lo nombraron Mesías en hebreo, que Mesías también quiere decir caudillo o prometido. Pero lo pusieron enviado. El prometido de Dios. Lo que Dios había prometido a la raza humana se hizo realidad en los tiempos de que se manifestó en carne. Pero nos hemos quedado, si viene del hebreo, con el Mesías y si viene del griego, con el Cristo, con un untado. Y untado o ungido es completamente diferente a prometido. Pero hay veces que la gente el conocimiento lo usa para hacer perder a los demás y algunos no, es que es el ungido de Dios, pero en hebreo no existe esa palabra, no existe la palabra Christos que viene del griego, existe únicamente la palabra Mesías, que es lo que traducen como Mesías en español, que quiere decir prometido o enviado, o te he hecho realidad la promesa. Entonces, en estos casos tenemos nosotros que tener en cuenta que el propósito que tiene Dios con nosotros y para qué nos quiere. Dice, Dios está buscando un adorador que le adore en espíritu y en verdad. Cualquiera puede adorar a Dios. Puede ser en mentiras o en verdad, pero en espíritu necesita algo importante. Necesita ser sellado con el Espíritu Santo, necesita que Jesús more en él, para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo he visto cantantes que empezaron a cantar muy bien sobre el nombre de Yeshua o de Jesús y cantaban por el Espíritu. Después se apartaron del Espíritu y quedaron cantando, como se dice, en la carne, y ahora solamente cantan a Cristo y Jesucristo y para agradar al mundo. Y cuando uno les dice algo, dice, hermano, no se meta con eso. Usted se mete con el nombre de echar problemas, toda esa vaina. Ya la gente ni quiere escuchar eso. Es algo, yo necesito economía, necesito ser popular. O sea que no se necesita salvar. Ni necesita anunciar el plan de salvación. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar por la hipocresía de mentirosos, dice la Escritura. Entonces es importante nosotros en este plan mirar cómo vamos. Tenemos que, como se dice, nosotros mismos indagarnos o escudriñarnos si verdaderamente estamos bien ante la presencia de Dios. Porque donde no esté el Espíritu de Dios es porque yo no estoy con Dios, no estoy bien con Dios.
Ahora, para ir a un grupo donde tenga el Espíritu de Dios, tienes que ir a un grupo pequeño que esté en la nueva era del Espíritu y no en las grandes congregaciones de la modernización. Economía y esclavitud y dominio, pero nada de salvación. Entonces es importante nosotros conocer qué fue lo que se propuso Dios con nosotros y cuál es el propósito que quiere de nosotros. Para nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer. Lo mismo, para qué es que la compañía está buscando empleados y qué es el trabajo que yo tengo que hacer. Esto es lo mismo. Para qué Dios está buscando un adorador que le adore en espíritu y en verdad y cuál es la calidad de adoración que Él está exigiendo. En ese caso yo puedo entender el propósito de Dios. De otra manera, yo ando sirviendo a Dios sin saber si es a Dios o no. Y es hermano, pero todos le sirven a Dios. Usted encuentra a Pablo entre las mejores religiones y estatales como las que hay ahorita. Casi la mayoría de las religiones pertenece a los estados, a los imperios. Vaya y le pregunte si está registrada. Dijo, tengo mi número de registro como una empresa del Estado. Pero vaya y dice si todos están llenos del Espíritu Santo. No, no están registrados en el cielo. Están registrados en la tierra como una empresa estatal. Una empresa, ¿cómo le diría yo? Pongámosle que el cristianismo predica a Cristo. Porque decir que es una empresa espiritual, pues la pondría muy alta. Porque no tiene nada de espiritual, sino todo de terrenal. Voy a leer otro texto aquí en el mismo libro de Efesios, capítulo 3, el verso 5. Hablando sobre el propósito de Dios. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se reveló a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yahshua por medio del mensaje. O sea, si miramos, fue un misterio entre generaciones pasadas, que aunque fue misterio, muchos lo alcanzaron. Si usted encuentra los sabios del Oriente cuando Dios se manifestó en carne, que fueron a visitarlo en su casa, encontramos que ellos indagando en las escrituras o indagando las promesas de Dios o las profecías, encontraron que se acercaba el nacimiento del caudillo que Dios había prometido. O sea, las promesas de Dios se iban cumpliendo realidad. O sea, lo prometido, rey prometido o caudillo prometido, y sabían por las escrituras dónde iban a ser y una fecha más o menos. Entonces encontramos que aunque era algo, como se dice, misterioso en muchas generaciones, muchos lo conocieron por el Espíritu. Si usted encuentra a Simeón y la viuda que fueron al templo a encontrarse porque ellos estaban esperando que en ese tiempo vendría el Redentor de Israel. O sea, la promesa de Dios iba a ser realidad. Lo que ha prometido en Miquías que iba a levantar un caudillo. O sea que, aunque muchos lo pensaron de diferente manera y pensaban que los venía a salvar de la esclavitud de un imperio, y no, los venía a salvar era de una esclavitud religiosa que los tenía engañados por mucho tiempo. Porque a Dios no le interesa casi la economía del mundo, le interesa la salvación de nuestros espíritus. Pero muchos se han puesto en el lado contrario. Hasta los mismos discípulos, después que apareció, después de muerto, que se le aparece, y en este tiempo si vas a redimir a Israel, lo vas a sacar de esa esclavitud. Dice, no, eso no es lo que yo he venido a hacer. A ustedes les toca seguir con esta sazón, con el sentido de lo que el Padre ha puesto en su propia potestad. Y encontramos que los discípulos entendieron y siguieron a predicar fuera del imperio. ¿A salirse de dónde? De la esclavitud religiosa que era la que tenía cautivo a la raza humana y no la dejaba salvar. Lo mismo de ahora. Ahora hay que luchar para sacar los cautivos que ya están contentos y amarrados, que hay muchos que ni se pueden salir. Ayer estuve mirando sobre el tema del ciego y encontramos que los padres tenían miedo que lo sacaran del concilio y temieron decir la verdad. ¿Por qué? Porque estaban tan engañados y parecían que por ahí
era que el ser humano se podía salvar y lo tenían esclavo, casi que obligado. Y lo que dijera un rabino de esos, eso era lo que era cierto. Lo que dijera algún otro pequeño o pobre, eso no era cierto. Por eso, como Jesús se manifestó en los necesitados, en los de bajos recursos, encontramos, ese hombre no tiene reputación. ¿Qué viene a hacer? ¿Cómo se va a levantar contra un imperio terrenal? Y estamos en lo mismo. Un hombre con poca gente predicando en un lugar descubierto a un grande monumento lleno de instrumentos con mucha sabiduría terrenal. ¿Y eso qué viene a hacer? Y muchos se los querrán quitar con falsa información y otros hasta pagarán para que les quiten la vida porque les hace estorbo escuchar la verdad. No es de ahora, desde el principio ha sido así. Si al Rey de la Gloria lo mandaron matar, lo mandaron callar, le mandaron hacer de todo, cuanto más a nosotros que somos sus seguidores y que queremos que el mundo aprenda la verdad y se pueda salvar. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente a veces no quiere y a veces nos la echamos de enemigos, hermano? Pero deje de predicar eso, predique salvación y haga lo mismo que está haciendo los demás. No se haga enemigo del mundo, mire que ni la gente lo sigue. Dice, pues, es casi cierto que casi ni la gente nos sigue. Pero nosotros seguimos a Jesús y cualquiera que quiera seguir a Jesús y se quiera salvar, debe seguir el mismo camino. Siempre digo, no seguirme a mí, sino seguir a Jesús. Nuestro propósito es de acercar la gente a Dios o a Jesús para que se salve. No para hacernos dueños de un pueblo, ni para tener economía de un pueblo, sino para darle conocimiento a un pueblo de que pueda escapar de la ira venidera y pueda salvarse. Que es lo que muchos nos queda difícil entender. Voy a leer en el mismo libro otro texto en donde leímos a Efesios 3:5, ahora vamos a leer aquí un poco en Efesios 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, lo que les estoy hablando, el propósito de aclararles a ustedes de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Cuando habla de dispensación, habla de un tiempo, de una etapa, de un número que a veces pensamos, no, dispensación es un tiempo. Y cuando se acabe la dispensación de los gentiles, ya no queda tiempo para llorar ni para volvernos atrás. Y los que están judaizando ahorita, pues no llegarán, y los que se vayan a judaizar en ese tiempo tampoco, porque ya ese tiempo pasó. Pero a veces la gente anda predicando, como se dice, cosas antisonantes. Muchos creen que es que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación. Y a veces tienen la razón. Todo el que quede con todas esas iglesias, mega iglesias, que son de los estados o son de los hombres o de las mujeres, multimillonarios que tienen esclavos, les va a tocar, si están vivos les va a tocar pasar la gran tribulación. La única iglesia que no pasará la gran tribulación es la iglesia de Jesús, porque Él la llamará y ella se levantará, porque dice el mismo Jesús, yo me tomaré a mí mismo, ¿cuál? El espíritu de Él que hay en nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. O sea que hay algo importante que enseñarle al pueblo de Dios y hacer diferencia. Ahorita no en dos cosas, en tres cosas. Mundo, las iglesias del mundo y la iglesia de Jesús. Y aprender a hacer diferencia. ¿Saben predicar? Han aprendido. ¿Por qué un político habla tanto? Porque aprendió a mentir, aprendió a dar un discurso. Y casi que si usted lo escucha, todos dan el mismo discurso. Discurso de paz, el discurso de engañar. Y un pastor encuentra de esos canos el mismo discurso. Un discurso de cómo mantener a un pueblo y cómo recoger economía. Porque han aprendido a eso, pero nosotros no aprendemos. La guía del Espíritu es que este mensaje de salvación se predique por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo da el conocimiento conforme lo necesita el pueblo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así que no nos olvidemos cuál es el propósito de Dios. Es importante, porque si no sabemos el propósito de Dios, nosotros no sabemos a qué nos llamaron.
ni sabemos qué hacer en este plan de salvación o en este reino de Dios que estamos. Que a veces de construir la iglesia, a veces la estamos destruyendo. Bendito el nombre de Jesús. Sí que voy a dejar hasta acá y le vamos a dar gracias a nuestro Señor por su misericordia y todavía hay oportunidad de entrar en este plan de salvación